Assalamu alaikum, bienvenidos a un capítulo más del podcast de la Escuela Internacional de Árabe. Ismi Adam, me llamo Adam y hoy os traemos un vídeo un poco diferente. Vamos a hablar de Ramadán, pero vamos a hablar de Ramadán en su relación con el calendario lunar. Empezamos. Digamos que la gran mayoría del mundo se sigue el calendario gregoriano. El calendario gregoriano depende de las fases del sol. De hecho, vamos por el año 2023, es el calendario que empezó a contarse después del nacimiento de Jesucristo y es el de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Como me he dicho, este calendario se utiliza en la gran mayoría del mundo, por no decir en todo el mundo, incluido mundo árabe en este caso. Cuando hablamos de Ramadán, normalmente pues la gente sabe que es un mes en el que los musulmanes pues tienen que dejar de comer, beber, entre otras cosas, desde que sale el sol hasta que se pone. Pero es el mes de Ramadán, ¿no? Es un mes completo. Pero claro, ¿a qué equivale ese mes? Ese mes forma parte de uno de los 12 meses que conforman el calendario lunar, que también se conoce como el calendario de la Égira o en árabe al-Hijra. De la misma manera que en el calendario gregoriano se empieza a contar desde el nacimiento de Jesús, digamos, en el calendario de la Égira, y que en árabe, como he dicho, es Hijra, nace en el momento en el que el profeta Muhammad, o conocido también como Mahoma, decide emigrar desde Meca, donde es perseguido por sus detractores, a Medina. Y en ese momento de la emigración, porque el Hijra significa emigración. De hecho, por ejemplo, el muhajirin son emigrantes. Es decir, si vemos a la lengua árabe a día de hoy, es la misma palabra que se refiere a la emigración. Por eso se llama el calendario de la Égira. El calendario Hijri o de la Égira, como hemos dicho, es un calendario lunar. ¿Qué es un calendario lunar? Es un calendario que, a diferencia del gregoriano, el que utilizamos habitualmente, depende de los ciclos de la luna. Digamos que cada ciclo corresponde a un mes lunar y es el punto en el que va la luna de un punto a otro, sea creciente o menguante. Una curiosidad sobre el calendario lunar es que, bueno, primero tiene 12 meses, al igual que el calendario gregoriano que utilizamos en Occidente, pero que el problema que solamente se conoce los meses o la duración de los meses el último día del mes. Digamos, nunca se sabe si un mes tiene 29 o 30 días, porque hasta el último día tú no puedes saber si la luna ha completado toda su fase. Digamos, por ejemplo, el Ramadán, pues en este caso pues son 30 días, ¿no? O 29. Tú pues empiezas el día 1, 2, 3, 4, 5. Luego cuando llega el 29, tú no sabes si es el penúltimo día o el último día. Solamente lo sabes por la noche cuando sale la luna. Esto puede suponer cierto tipo de dificultad, sobre todo a las personas que no viven en un país islámico y son musulmanes, o no es un país de mayoría musulmana, podemos decir. Imagínate, pues normalmente al final de Ramadán se hace como una fiesta de celebración, digamos una especie de comida de Navidad, Nochebuena, etc. Y claro, si tú tienes que pedir el día libre para tu jefe, por ejemplo, y si tu jefe, por ejemplo, en este caso no es musulmán o no conoce cómo funciona el calendario lunar, la verdad que es un poco complicado, porque al final, imagínate, le dices, mira, jefe, ¿no? Digamos, por ejemplo, necesito tener un día libre el miércoles.
pero no sé si es el miércoles o el jueves, pero necesito un día. Claro, y te va a decir tu jefe, pues ¿por qué el miércoles o el jueves? No puedes saber ya miércoles o jueves, si es un día u otro. Pues no, porque depende de la luna y solamente lo sabré la noche anterior. Esto lo digo principalmente porque imagínate, pues en un trabajo, pues a lo mejor el jefe, pues se tiene que planificar, pues si ese día puede contar contigo o no, si hay reuniones, ya depende de las funciones del trabajo de cada uno. Pero digamos que esa es una curiosidad que mucha gente que no es musulmana no es consciente, digamos, pero que puede pasar, por lo que los que no lo sepáis, tenedlo en cuenta y compartidlo para que todo el mundo sepa un poco cómo funciona esto. Es verdad que los musulmanes, dentro de lo que es el calendario lunar, el mes que más peso tiene es el Ramadán, ¿vale? Como ya hemos comentado antes. Luego sí es verdad que el último mes es el mes de la peregrinación, donde hay otra fiesta importante para los musulmanes, que bueno, se conoce como Eid al-Adha o la fiesta del sacrificio, que bueno, que también popularmente se conoce en castellano como la fiesta del borrego, pero digamos, ahí eso es un poco más fácil de planificar, porque en este caso la fiesta del borrego suele ser un 10º día, por lo que tú ya 11 días antes sí tienes esa planificación para saber cuándo necesitas ese día o esos días libres, en caso de ser más que uno. Al final, eso, los musulmanes y luego incluso en Oriente Medio, aparte del calendario gregoriano, el calendario de la Égira, hay otro calendario que se sigue, que es el calendario siríaco. Pero bueno, de eso no vamos a hablar en este momento, y lo importante es quedarnos con que el calendario lunar depende de las fases de la luna. Cada mes suele ser entre 29 y 30 días, porque solamente se sabe en el último momento. Y digamos que Ramadán, que es algo que prácticamente todo el mundo conoce, es un mes dentro de los 12 meses, exactamente el mes noveno. Digamos que Ramadán es el septiembre de el calendario de la Égira, ¿vale? Y bueno, y yo creo que con esto ya tenéis por lo menos una idea de cómo funciona este calendario, un poco de Ramadán, que luego Ramadán es verdad que nosotros queremos explicarlo un poco más a manera cultural, pero luego yo creo que todo el mundo sabe un poco en general en qué consiste, y luego hay mucho más contenido que podéis encontrar por internet hablando de eso. Así que nada, esperamos que os haya gustado este podcast y nada, os esperamos en el siguiente. ¡Más salama!